Vamos a la palabra, hermano. Abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30. ¿Ya lo tiene? Yo le voy a leer, usted sígalo ahí en su Biblia, hermano. Yo le quiero leer una versión actualizada de ese mismo versículo. Dice así la palabra de Dios: ¿cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 1000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? Te preguntarás, ¿cómo es eso posible? La respuesta viene enseguida. Si yo no cuidara de ustedes, ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos. Y en esta mañana, hermano, quiero hablar acerca del poder de la unidad. El poder de la unidad y el poder de Dios. Dice la palabra aquí que un solo israelita hizo huir a 1000 soldados y que 2 que se juntaron hicieron huir a 10,000. Y se pregunta, ¿cómo es esto posible? Y ahí mismo viene la respuesta. El Señor dice: si yo no cuidara de ustedes ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos. Esto quiere decir, hermano, que si 2 o más nos juntamos, tendremos fuerza, tendremos poder para vencer a nuestros enemigos. Aun si un siervo de Dios, aun si un hijo de Dios hace huir a 1000, 2 o más podremos hacer huir a todos los enemigos que se nos presenten. Pero eso solamente es posible con el cuidado de Dios, con el poder de Dios y con lo que Dios nos da para tener la victoria cada día de nuestra vida. Si Dios no nos cuidara ni nos da la victoria, no habríamos o no podremos vencer a nuestros enemigos. Así es que para Dios, hermanos, la unidad es importante. Hablábamos y se oraba a través de la unidad en la familia, pero también de la unidad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Mire, déjeme comentarle algo. Allá en el jardín del Edén, Dios dijo que el hombre y su mujer serían una sola carne. Y creo que esto habla de una unidad que va más allá de lo meramente físico. Dios creó al hombre, creó a la mujer y los unió, y los dos fueron uno solo. Estamos hablando no solamente de una unidad o una unión física, sino también de una unión espiritual. Pero mira, acuérdate que la serpiente, Satanás, trajo inmediatamente división espiritual, es decir, desobediencia. Pero también trajo división física entre Adán y Eva, y Dios los castigó tanto física como espiritualmente. Quiero decirte pues entonces que la unidad física refleja la unidad espiritual. Hoy en día, hermanos, dividir sigue siendo la táctica que usa el enemigo en contra nuestra. Porque si nos puede dividir en las cosas físicas, entonces más fácilmente nos podrá dividir también en lo espiritual. Y mire, los casados, los que estamos casados,
Sabemos un poco más o un poco mejor lo que esto significa. Porque las cosas más significantes, las cosas pasajeras, las de la carne, son las que provocan en muchas ocasiones una división más profunda y muchas veces ni nos damos cuenta. Esta táctica le ha funcionado muy bien al diablo y no la va a cambiar mientras le siga funcionando. Porque si divide la unidad más pequeña, ese modelo seguirá en todos los demás aspectos. Mire, los desacuerdos que llevan a la división tanto en las familias como en las iglesias casi siempre tienen su origen en algo físico. Y esta desunión nos hace que seamos inefectivos como cristianos también. Si hay un malestar, si hay un enojo, si hay un desacuerdo, si hay un malentendido entre dos hermanos de la iglesia, va a haber división. El diablo va a traer división. Y cuando hay división, entonces no somos efectivos. No somos cristianos efectivos en el reino de Dios. Y en estos días estamos escuchando mucho sobre la guerra espiritual y su importancia. Porque creo que la unidad es un factor muy importante para ser efectivos en la guerra espiritual. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales, según Efesios 6:12. Pero muchas veces esto se nos olvida. Pero tenemos que comprender, hermano, que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, es contra los espíritus que están operando también quizás dentro de las personas. Por ejemplo, a muchos o algunos nos gusta ir a la reunión de oración y hacer guerra espiritual. Ahí gritamos, reclamamos territorio, echamos fuera todo espíritu inmundo, peleamos una batalla contra ellos, hacemos guerra espiritual. Pero desafortunadamente muchas de las ocasiones cuando llegamos a la casa parece que la guerra sigue. Porque ahí en nuestro hogar también gritamos, también reclamamos, también luchamos, batallamos, nos peleamos y un montón de cosas. Pero hermanos, esto no debe de ser así. La palabra nos dice que nos conocerán por nuestro amor, pero creo que muchas veces nos conocen más por la falta de amor. Pero cuando existe la unidad, esta unidad, hermanos, y este amor unos con otros va a traer poder y va a traer autoridad espiritual en el pueblo de Dios. Amén. A través de toda la Biblia vemos ejemplos del poder de la unidad entre dos o más personas y cómo esa unidad puede afectar a mucha gente, a muchas familias, al pueblo. Solamente voy a mencionar un caso, el caso de Esther. Esther siguió los consejos de su primo y abogó ante el rey Asuero a favor de los judíos. Es decir, que las acciones de la reina Esther y Mardoqueo salvaron un pueblo de ser
exterminado. Fíjese el poder de la unidad unido con el poder de Dios. La reina Esther y Mardoqueo hicieron cosas, se juntaron, se unieron sus fuerzas, clamaron juntos a Dios y salvaron un pueblo de ser exterminado. Imagínate, hermano, una iglesia llena de familias, de matrimonios, trabajando en unidad de espíritu. ¿Qué no podríamos lograr si nos unimos, mantenemos esa unidad y caminamos juntos en el poder de Dios? Impactaríamos al mundo. Y eso es justo lo que necesitamos en estos días, estar unidos en el poder de Dios, y más cuando sabemos que Cristo viene pronto. Hermano, ¿acaso no quisieras gozar de todo lo que Dios tiene para ti y para tu casa? ¿No quieres quizás ver a tu pareja, a tus hijos, gozando de todo lo que Dios tiene preparado para ustedes? ¿No quieres ver a tu familia disfrutando de todo lo que Dios tiene para ellos? ¿No quieres ver a la iglesia ahí en ese lugar donde nos congregamos, gozando de la victoria que necesitamos para lograr los propósitos que Dios tiene para nosotros? Yo creo que todos quisiéramos ver eso, hermano. Una vez que se da la unidad, algo sucede en el mundo espiritual. Así como pasa en el mundo material, en el mundo natural, algo también sucede en el mundo espiritual, porque va a traer una multiplicación. Y en lugar de ser multiplicados una, dos o tres veces, habrá una multiplicación muchísimas veces más. Porque mira, como acabamos de entender en el versículo, una persona vale por 1000, pero otra persona juntada con alguna más valen por 5000. Así es que, hermanos, tenemos que unirnos como familias, como iglesia, y poder disfrutar del poder que trae la unidad en tu matrimonio, en tu familia, en tu congregación, aún en tu trabajo, mostrando el amor de Dios, que es lo que cambia al mundo. Imagínate cuánto impacto podrás lograr. Impactarías a tus vecinos, a tu ciudad, a tu nación. Cuando tus vecinos puedan mirar en tu familia que hay unidad, hay amor, y que la bendición de Dios se derrama de forma abundante en ella, imagínate el impacto que va a tener en tus vecinos. Ellos van a querer lo que tú tienes. Se van a interesar por qué es lo que estás haciendo para tener esas bendiciones y esa unidad en tu familia. Porque mira, tú y yo formamos parte de una ecuación muy poderosa. No permitamos que el enemigo nos robe ese valor tan grande que tiene la unidad. No permitas que te turbe y que traiga separación y división en tu casa ni en la iglesia. Porque nuestra lucha, hermanos, no es contra carne ni sangre. Y si logramos recordar esto constantemente en nuestra interacción con nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposa, nuestros hijos,
con los compañeros de trabajo y los miembros de la iglesia, vamos a poder mirar y experimentar el poder que trae la unidad. Y fíjate que es tan poderosa la unidad que es lo que más daño le hace a los planes del enemigo. Cuando mantenemos unidos los lazos de amor y esa unidad, logramos que huyan las huestes espirituales de maldad que van dirigidas por el diablo hacia tu matrimonio, hacia tu familia, aún hacia la comunidad donde vivimos. Y para establecer y mantener la unidad en la iglesia, para mantener la unidad en nuestra casa, el apóstol Pablo expresa lo siguiente allí en el libro de Romanos 12, vamos para allá, Romanos 12, versículos del 3 al 5. Romanos 12, 3 al 5 dice así: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Mire, el apóstol Pablo fue el único que utilizó la expresión el cuerpo de Cristo en relación con la iglesia. En otros pasajes se le llama la casa de Dios, el templo de Dios, en fin. Y Cristo, junto con todos los demás hijos de Dios, conforman el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Cristo, juntamente contigo y conmigo, mi hermano, conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y mira, no hay necesidad que un creyente cambie algo o haga algo a fin de poder estar en Cristo. Si una persona ha sido regenerada, si una persona ha sido cambiada y transformada y está en Cristo, automáticamente forma parte del cuerpo de Cristo, forma parte de la iglesia. El hombre no puede llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo solamente por entender lo que esto significa, sino a través de la regeneración, es decir, de morir a la carne y nacer de nuevo, nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es regeneración. Morir a la carne y nacer de nuevo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y mira, en la actualidad la iglesia está dividida porque los creyentes viven en una esfera incorrecta. No viven en la nueva vida ni en la realidad que Cristo quiere para su cuerpo. Solamente viven en la superficialidad de las doctrinas. Pero si todos los hijos de Dios estuvieran dispuestos a abandonar las cosas naturales, las cosas del mundo y dejar atrás la vieja vida, viviendo la realidad en el cuerpo de Cristo, entonces ya no habría divisiones. Pero esta situación, desafortunadamente, cuando sucede en la iglesia, en donde la división y la desunión muchas veces están presentes, estamos no solamente arriesgando nuestra condición de hijos de Dios,
sino que también estamos arriesgando a muchas almas humanas. Las religiones el día de hoy, hermano, están divididas y confundidas, no solamente en su doctrina, sino también en la organización, en el culto, en obras y en sus metas espirituales. Muchas personas, hermanos, ya están cansadas de estas divisiones ridículas. Porque muchas de las divisiones, déjenme decirle, que se producen no tienen ninguna razón de peso para existir. Muchas de las divisiones se hacen por cualquier cosita, por cosas insignificantes o cosas que no deberíamos darle importancia. Así que, hermanos, en las iglesias todavía existen divisiones porque cada quien hace su grupo de hermanos, se acrecentan los odios, las deslealtades, y la principal solución a este problema, déjeme decirle, se encuentra solamente en la Biblia y en la autoridad de la palabra de Dios. Para que exista la verdadera unidad, como lo enseña la Biblia, los hombres, las mujeres, tú y yo, tenemos que dejar nuestras propias enseñanzas, nuestros propios intereses, los vocabularios religiosos, dejar de formar nuestros grupitos, nuestras propias iglesias, dejar de establecer nuestras propias creencias, dejar el chisme, la crítica, la murmuración, la división, para poder entonces seguir solamente lo que ordena la palabra de Dios y obedecer todo lo que ella nos enseña. Porque solamente, hermanos, basándose en la verdad y siguiendo la autoridad de la Biblia, podemos llegar a la unidad completa, a la unidad genuina, a la unidad permanente. Esa unidad por la cual Jesús oró. Allí en Juan 17:17 Jesús oró diciéndole al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando aceptamos la palabra de Dios y la obedecemos con todo nuestro corazón, entonces podemos creer en una misma doctrina, usar el mismo vocabulario, trabajar unidos en la vida del Señor, enseñar la misma palabra y lograr algo por lo que hemos estado luchando todo el tiempo: ir juntos al cielo. Amén. Porque, hermano, tú y yo estamos luchando por ir al cielo. Amén. Pero yo no me quiero ir solo, mi hermano. Yo quiero que ustedes vayan, yo quiero que mis hijos vayan, yo quiero que mi familia vaya. Porque por eso luchamos, por eso nos sacrificamos. Si es que esto puede llamarse un sacrificio. Por eso trabajamos, para que juntos algún día estemos con el Señor. Amén. Y la unidad, hermanos, será mucho más simple y fácil si nos negamos a seguir nuestros propios caminos y comenzamos solamente a seguir a Cristo, puestos los ojos en Jesús. Solamente. Porque las Escrituras mismas condenan con palabras muy claras la división en la iglesia. Dios aborrece a aquellos que hablan mentiras y siembran discordia entre los hermanos. Dice Proverbios 6 del 14 al 19: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por lo tanto su calamidad vendrá de repente.
súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios quiere que podamos alcanzar la unidad solamente a través de Cristo y a través de la autoridad de su palabra. Jesús constantemente oraba para que hubiera unidad entre nosotros. Allí en Juan 17, 20 y 21 también Jesús oró al Padre y dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una oración muy directa y muy clara de Jesús al Padre: Padre, que así como tú y yo somos uno, ellos y los que han de creer en mí también sean uno. Es decir, que haya unidad. Ahora, ¿será que Jesús oró por algo que es imposible? ¿Jesús oraría por algo que nunca iba a suceder o no podría suceder? No. Es necesario, hermano, que la unidad cristiana exista. ¿Cómo? Como Jesús nos dijo, como la Biblia nos enseña, por medio de la palabra. Porque por medio de la palabra el Señor nos va a santificar. Por medio de la palabra el Señor va a ordenar nuestra vida. Por medio de la palabra el Señor va a hacer cosas para transformar nuestro corazón. Y ya no estar pensando en dividir, en criticar, en juzgar, en crear división o hacer cosas que traigan división en la iglesia. Porque las malas actitudes de los hombres dividen. Los pleitos nos dividen, la murmuración, los chismes, los malos entendidos, el orgullo, la soberbia. Pero la doctrina de Dios nos une. La palabra de Dios nos une. Y en Efesios 4, versículo 15 y 16 encontramos una fórmula para la unidad. Encontramos un consejo, un secreto, un tip para tener unidad. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la fórmula para la unidad, hermano, es el amor. Y Efesios 4, del 4 al 6 también nos dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Porque, hermanos, ¿qué testimonio y poder puede tener el cuerpo de Cristo si en su interior hay división? ¿Qué testimonio?
¿Y qué poder puede tener una iglesia? ¿Puede tener el cuerpo de Cristo donde hay división? Ninguno. ¿Qué ejemplo de edificación le daríamos a nuestra familia? ¿Qué ejemplo de edificación le daríamos a las demás personas? ¿Qué ejemplo de unidad, de amor y de edificación le daríamos al mundo, a los perdidos? Ninguno. Por eso, la iglesia de Jesucristo debe vivir en unidad, armonía, paz y gozo en el Señor. Amén. Ojalá, hermano, que hubiese en cada uno de nosotros el deseo ardiente de restaurar la absoluta unidad de la iglesia, exactamente como Jesús oró, exactamente como Jesús nos ordenó. Pero tenemos que cambiar nuestros pensamientos, tenemos que cambiar nuestras actitudes, nuestro corazón, para llegar a ser una iglesia que agrade a Dios y de esa manera tener un crecimiento espiritual y numérico que invada todas las áreas de nuestra iglesia, estableciendo el reino de Dios allá afuera, logrando alcanzar nuestras metas, logrando cumplir con los planes y propósitos de Dios. Es necesario, pues, hermano, que dejemos atrás lo que causa división y comencemos a caminar conforme a la palabra, conforme a la voluntad y conforme al deseo del corazón de Dios, al corazón de Cristo y al deseo del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. Amén. Así es que, hermano, ya no causemos división. Al contrario, unámonos para que podamos tener fuerza y poder para vencer todos los obstáculos y avanzar a los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros y también para toda su iglesia. Voltea con el que está a un lado de ti, dile: únete, unámonos, vamos a mantener la unidad. Vamos a unirnos para tener esa fuerza y ese poder. Amén. Yo el miércoles, hablando ahí en la predicación en la zona de Zapata, exponía una ilustración. Se la voy a hacer rápido. Decía que un anciano, padre de familia, tenía muchos hijos, pero en medio de su relación, estos hijos siempre se estaban peleando, siempre estaban teniendo problemas, siempre estaban discutiendo, siempre estaban haciendo algo que los mantenía completamente distantes. Y dándose cuenta de todo esto y queriendo resolver la situación, el anciano, el padre, al ver que sus hijos constantemente estaban en pleitos, mandó traer unas ramas. Y cuando dije mandó traer unas ramas, mi esposa dice: ándale, les va a dar con la vara a todos. Pero no. Lo que hizo el padre de familia es juntar todas las ramas, hacer un grosor de ramas, atarlos, y les dijo a cada uno de sus hijos: a ver, tú primero, trata de romperlo. Y el hijo se esforzó y le hizo y no pudo romper. Y así fue con cada uno de ellos. Y ninguno logró romper el rollo de varas. Y les dijo:
si se mantienen unidos, si se mantienen juntos, entonces nada ni nadie podrá quebrarlos. Nada ni nadie podrá romper lo que está completamente unido. Pero si separamos cada una de las varas e individualmente tratamos de romperlas, se van a romper fácilmente. Pero si se mantienen unidas, habrá fuerza, habrá poder y nada nos podrá dividir. Y eso es lo que necesitamos, hermano, en la iglesia. Que tú y yo y cada uno de nosotros en amor nos unamos para hacer un frente común al diablo, para tener el poder y la fuerza de parte de Dios y que Dios nos pueda dar la victoria. Acuérdese que uno hizo correr a 1000 y 2 hicieron correr a 10,000. ¿Qué pasaría si tú y yo nos unimos, hermanos, cada uno? ¿A cuántos de nuestros enemigos, a cuántos demonios, a cuántos espíritus que vienen en contra de nosotros, de nuestra familia y de nuestra iglesia podemos vencer si estamos juntos, estamos unidos y avanzamos hacia el mismo objetivo? Imagínate. Así es que necesitamos la unidad, amén. Necesitamos dejar atrás todo lo que estorba y mantenernos juntos para luchar, para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén.